Y en el evento de ayer en La Habana estuvo una dirigente social muy destacada en el país. Con ella se encuentra en el estudio 2 nuestro director Raúl Ramírez. Raúl, ¿de quién se trata? Buenas tardes y adelante. Stephanie, buenas tardes. Se trata de Imelda Daza Cotes. Es una veterana dirigente popular, quien desde hace muchos años se ha dedicado a la lucha política y reivindicativa de los trabajadores en diferentes partes del país. Ella fue sobreviviente de la Unión Patriótica, tuvo que emigrar del país, radicarse en Suecia durante 26 años. Hace un año regresó al país y ayer fue una testigo de excepción del acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC sobre el cese bilateral y definitivo al fuego. Doña Imelda, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Raúl, y a todos los televidentes. ¿Cómo se sintió ayer viendo este acontecimiento histórico para el país? Bueno, la verdad yo percibí, sentí sentimientos encontrados. En primer lugar, mucha nostalgia por mis amigos, compañeros que conmigo adelantaron durante tantos años esta lucha por la paz, pero no lograron sobrevivir a ella. Pero primó sin duda la alegría y el júbilo, porque yo creo que ayer empezó el futuro para este país. ¿Vio el ambiente tranquilo, tenso o caldeado por el contrario? El ambiente en el avión cuando íbamos para La Habana era de mucha expectativa, de mucho interés, alguna intranquilidad, pero una vez allá y participando en el evento, la alegría era indisimulable, contagiosa. Todos compartíamos por igual la enorme satisfacción y complacencia de lo que estaba ocurriendo allí. ¿Tuvo la oportunidad usted de dialogar con los delegados de las FARC? Sí, los saludamos. Aida Bella, Patricia Ariza, Sergio de Subiría, que estábamos allí. Los saludamos brevemente porque tampoco había espacio así como para conversar con ellos. Había mucha gente, comunidad internacional, la sí, ONU. Mucha comunidad internacional. Estaba el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente del Consejo de Seguridad, 6 jefes de Estado, el canciller noruego y muchos otros delegados muy importantes. Yo creo que la comunidad internacional comparte plenamente con nosotros los colombianos este gran logro. Sin duda, el suceso más importante que ha ocurrido en este país en nuestra historia contemporánea. Y ser testigo de ese acontecimiento es un privilegio prácticamente. Es un privilegio, es un honor, es una satisfacción indescriptible, indescriptible de verdad. Con los delegados del gobierno, ¿cómo estuvieron? Bueno, yo personalmente felicité al doctor Serpa, porque de la Calle, porque pienso que ha hecho una labor extraordinaria también, y todos los delegados del gobierno, los voceros del gobierno en La Habana igualmente. El esfuerzo ha sido conjunto, ha sido de ambas partes, ha sido una negociación inteligente, ha sido una negociación caracterizada por la prudencia, el sigilo, el cuidado, guiados por la voluntad firme de llegar a un acuerdo definitivo. Yo creo de verdad que a partir de ayer la paz es irreversible en Colombia. Y este acuerdo que se ha firmado ayer en La Habana ha sido un golpe duro también a quienes han sido escépticos frente a este proceso y a los amigos de la guerra. Yo creo que quedaron desarmados los enemigos de este proceso de paz. Quedaron sin argumentos. No tienen apoyo de ninguna parte, primero, y segundo, yo creo que el pueblo colombiano ha entendido por fin la importancia de este proceso y creo que nos disponemos los colombianos a votar mayoritariamente sí al plebiscito. Doña Imelda, ahora le voy a preguntar sobre algunos acuerdos puntuales que se lograron en la firma de ayer. Por ahora, escuchemos, porque hace pocos minutos el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, ofreció una rueda de prensa
allá en la isla, en La Habana, para hacer algunas precisiones sobre el acuerdo que se firmó sobre cese bilateral y definitivo al fuego. Él se refirió al estado de polarización que existe en el país y al riesgo de que poderosas fuerzas oscuras sigan atentando contra este proceso de paz que conduce al país a nuevos derroteros. Lo que está ocurriendo en Colombia es extraordinariamente importante, es de verdad histórico. Dentro de ese disenso no podemos perder un propósito que es el de el futuro de Colombia, la unidad de Colombia, el hecho de que somos como colombianos una comunidad y tenemos que ser capaces de resolver nuestras diferencias en democracia a través del mecanismo que resulte de la Corte Constitucional. El doctor Humberto de la Calle Lombana, el jefe negociador del gobierno, ha sido una labor muy titánica de estos negociadores. De todas formas, durante más de 3 años, estarse viendo cara a cara, viajar, entender las contrapartes, y todo esto ha sido un esfuerzo y ha sido como un inicio para que se edifique un nuevo país. Indudablemente es admirable la paciencia, el tesón que han tenido ambas partes en esta negociación. El esfuerzo ha sido enorme, es que eran más de 50 años de confrontación armada, cerca de 7 millones de víctimas. No era fácil la tarea, sin duda. Muchos aspectos muy complejos, mucho resentimiento acumulado, mucho odio, mucha violencia, mucho dolor. Manejar todo eso y lograr un acuerdo es una tarea titánica. Sin lugar a duda, pasarán a la historia y las futuras generaciones de colombianos tendrán que tener muy en cuenta este gran esfuerzo que el país todo ha hecho, porque la compañía que le hemos brindado los activistas políticos a este proceso también cuenta. El apoyo que de distintas maneras el movimiento social organizado en Colombia le ha dado el proceso también cuenta. Ha sido un esfuerzo común de la inmensa mayoría de los colombianos que anhelamos la paz. Y un esfuerzo que tiende básicamente a superar la crisis humanitaria que se vive en el país a raíz de esta guerra que durante más de medio siglo nos azota. Usted lo ha dicho, cerca de 7 millones de personas desplazadas, entre esas estuvo usted, que tuvo que salir del país porque iban a atentar contra su vida, estuvo viviendo 26 años porque era una militante de la Unión Patriótica, 80.000 personas declaradas como desaparecidas en nuestro país. Y sí, no se diga pues de la economía arruinada con un presupuesto dedicado a la guerra. Mayoritariamente a la guerra, en vez de estar dedicado a la educación, a la salud, a atender las necesidades básicas de la población, como debe ser en condiciones normales y en un país democrático. Pero bueno, yo creo que el logro es grande y a partir de ahora será más fácil llegar al acuerdo definitivo y a la disposición de una plataforma conformada por los acuerdos que se han logrado, sobre la cual los colombianos tenemos que ser capaces de construir un nuevo país en paz. La paz, desde luego, no es solo el silencio de los fusiles. La paz es mucho más que eso. Es sobre todo justicia social en democracia. Es la lucha que nos queda a partir de la firma del acuerdo definitivo. Aspiramos como movimiento social, como movimiento alternativo, oposición, entablar un diálogo con el gobierno para la implementación de esos acuerdos. Es la tarea que viene. Nosotros tenemos que tener también propuestas para la implementación de cada acuerdo y velar porque se cumpla lo que allí se acordó. No va a ser fácil porque habrá de todas maneras opositores al proceso, porque desgraciadamente la guerra permite privilegios para algunos, permite beneficios económicos también, y es un grupo de gente mezquina, miserable, que promueve una guerra con hijos ajenos. Porque si sus propios hijos fueran al campo de batalla, con seguridad esta guerra habría terminado mucho antes. Pero de esas gentes hay que cuidarse, hay que aislarlos, y yo creo que los colombianos así lo hemos entendido.
y primará el interés colectivo, el interés general de la paz sobre el interés mezquino de unos pocos. Y a propósito de esos grupos mezquinos a los que usted se refiere y a propósito de esas personas que viven de la guerra con hijos ajenos, hace pocos minutos también en La Habana uno de los delegados de las FARC, Pablo Catatumbo, se refirió a las palabras que emitió el día de ayer el senador Álvaro Uribe Vélez, quien dijo cuando se estaba firmando este acuerdo que tiende a cesar el fuego entre el gobierno y las FARC, dijo que la paz estaba herida. Pues escuchemos la respuesta de Pablo Catatumbo a las palabras del senador Álvaro Uribe Vélez. Herida la paz no está, la paz lo que está es fortalecida. Lo que está herido es la guerra, esa política de querer resolverlo todo por medio de la guerra que impulsaron algunos sectores y que es la causa y consecuencia de esta guerra que hoy estamos terminando, es la que está herida. Lo ha dicho el señor Pablo Catatumbo. Heridos están los guerreristas, heridos están los que han estimulado la guerra durante tantos años. ¿Cómo puede decirse que la paz esté herida con un acuerdo de cese bilateral al fuego? No entendemos. Heridos y dolidos están los amigos de la guerra, porque se han quedado solos. Solos en el concierto internacional y solos en el territorio colombiano. Claro que se duelen porque su argumento, porque su propósito ha fracasado, ha triunfado el sentido común, la sensatez y el propósito de paz de la inmensa mayoría de los colombianos. Hablemos un poco, doña Imelda, del acuerdo que se firmó ayer. Se estipula que las FARC, a partir de ahora, se van a concentrar en 22 zonas veredales y en 8 campamentos. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, distribuidos en el territorio nacional, los guerrilleros en filas en las FARC van a proceder a ubicarse en 22 zonas veredales y en 8 campamentos. De esos, bueno, en la costa atlántica habrá uno en el departamento del Cesar, en alguna vereda del municipio de La Paz. Importante el nombre. El resto estarán en otras zonas del territorio nacional. Allí permanecerán un tiempo durante el cual se dejarán las armas en 3 etapas. Está estimado 2, 4 y 6 meses. 6 meses después de firmado el acuerdo definitivo, estarán dejadas la totalidad de las armas que las FARC usó durante la confrontación armada. Esto sí es muy importante señalarlo porque quienes se oponen a este proceso de paz siguen insistiendo en que las FARC no van a dejar las armas. Por supuesto que sí, no solo las van a dejar como lo han acordado, lo han aceptado, sino que se las entregarán a las Naciones Unidas. No se las van a entregar a ningún fulano radicado aquí en Colombia, las entregarán a las Naciones Unidas. Y si ellos se han dispuesto a negociar con el gobierno colombiano es porque están dispuestos a dejar de hacer política con armas y pasarán a hacer política como la hacemos el resto de colombianos que somos activistas políticos, sin armas, con el discurso, con la razón, con argumentos, de la misma manera que lo hemos hecho nosotros también durante tantos años. Para quienes tenemos edad suficiente como para haber soportado este conflicto, tiene un gran significado esto que está ocurriendo, porque a nosotros nos tocó hacer política en medio de la guerra. Y hubo periodos en el que no fue solamente las FARC y el ELN, nos tocó hacer política como Unión Patriótica, con el M-19, el Ejército Popular de Liberación, ELN, FARC, es decir, en medio de un fuego cruzado, transversal a la actividad política, nos tocó actuar y resultado de eso
fueron los señalamientos de que éramos guerrilleros, que éramos colaboradores, que terroristas, y de ahí el argumento central que provocó el genocidio contra la Unión Patriótica. Lo que se decía para la época era que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla, etc. Era fácil porque en un ambiente de guerra, cualquier persona que hablara distinto al común, que estuviera en contra del establecimiento, que criticara, censurara, señalara las debilidades, las falencias del gobierno, era fácilmente ubicada como un simpatizante, colaborador de la guerrilla. Bueno, de aquí en adelante ya no tendremos ese obstáculo, de aquí en adelante todos haremos política sin el temor de la guerra, confiando en que la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, avance rápidamente y ojalá pronto también se le pueda dar la grata noticia al país de un acuerdo definitivo con el ELN. Usted es sobreviviente de un movimiento político, la Unión Patriótica, en el cual asesinaron a más de 4.000 personas. Sí. Usted ya lo ha dicho, el contexto histórico que había. En este acuerdo que se firmó ayer, ¿qué hay que garantice que no se va a repetir ese genocidio? Bueno, hay un compromiso del gobierno de garantizar la no repetición de genocidios. Para ello, el gobierno ofrece esquemas de seguridad para los guerrilleros que se incorporen a la vida civil. Esquema de seguridad en el que participarán los mismos guerrilleros que abandonarán las armas, más personal de la policía y personal de la Unidad Nacional de Protección. Esos esquemas de seguridad se espera que sean suficientes para proteger la vida de quienes se van a reincorporar a la sociedad civil y legal. También se ha comprometido el gobierno, y Santos lo reiteró en su discurso de ayer, a desmontar los grupos paramilitares que han continuado operando en el país. Esta es una tarea en la que el gobierno debe empeñarse, porque esa sí de verdad es una garantía de que no se repetirán los hechos que ya padecimos hace unos 30, 25 años en el país. De otra manera, el acuerdo sobre participación política va a brindar sin duda un espacio diferente, un ambiente distinto para el desarrollo de las actividades políticas. Se va a hacer una reforma al sistema electoral colombiano que esperamos sea más justo y más equitativo para todos los partidos que participen o participemos en las campañas electorales. Como hay otros puntos menores, pero igualmente importantes, que esperamos nosotros garanticen la no repetición de hechos violentos. Desde luego hay que estar atentos porque no faltarán los que persistan e insistan en sabotear este proceso. Pero yo creo que todos nos vamos a mantener muy vigilantes y confiemos en que el gobierno, así como ha tenido la voluntad de llegar a un acuerdo definitivo con las FARC, tenga esa misma voluntad para garantizar las condiciones a quienes actuemos en política futuramente, en el futuro. La noto a usted muy optimista con este acuerdo. Sí, lo soy. Siempre he hecho política con un sentido un poco diferente al del común. Yo he encontrado mucho escepticismo en la actividad que desarrollo de Pedagogía por la Paz. Y bueno, tengo la particularidad de que infundo optimismo y entusiasmo a quienes me escuchan. Yo creo que se debe un poco a que el haber vivido fuera del país durante 26 años, regresé apenas ayer, hice un año, también me da otro referente que me permite ser optimista. Yo viví 26 años en un país profundamente democrático, como es Suecia, un país maravilloso, con un gobierno que garantiza a toda la población la satisfacción de las 5 necesidades
básicas. Eso lo creo posible para Colombia. Es posible otra Colombia. Esto tiene que cambiar y va a cambiar. Y depende de nosotros. También insisto en que tenemos que renunciar a ese espíritu caudillista, mesiánico, que nos lleva a ser escépticos porque no vemos en el panorama político ese héroe, ese guía, ese líder mágico que nos va a llevar de la mano a la felicidad. Yo creo que así no es. Aquí no va a surgir ese Mesías ni ese caudillo. Todos tenemos que ser caudillos, todos tenemos que ser un poco Mesías para juntos y agarrados de nuestras propias manos caminemos hacia un mejor futuro. Se acaba la guerra, pero el conflicto social continúa y allí se requiere la participación de cada uno de los colombianos para que se organicen y para que luchen por sus derechos. Sí, el silencio de los fusiles no es la paz, pero es condición indispensable para buscar la paz. La paz es mucho más que eso, la paz es sobre todo justicia social, equidad social, algo de lo que aquí padecemos, de la inequidad social profunda es. Para lograr esa reconstrucción del país se requieren muchas voluntades, se requiere la participación del pueblo colombiano organizado y dispuesto a construir ese país con el que soñamos y sobre todo ese país que merecemos. Doña Imelda Daza, testigo de excepción de la firma de los acuerdos de cese bilateral y definitivo al fuego ayer en La Habana, Cuba. ¿Todavía se le siente a usted ese sabor cubano que percibió ayer? Sí, pues yo soy costeña, vallenata, y creo que me parezco más a un cubano que a un nariñense, por ejemplo. El caribeño tiene un espíritu un poco especial, y nuestro dialecto es típico caribeño. Y los cubanos son formidables. Creo que Colombia tiene una deuda impagable con ese país tan solidario, tan generoso, que de manera tan decidida, tan resuelta, se ha solidarizado con nosotros para lograr eso que obtuvimos ayer: el fin de la guerra, el silencio de los fusiles, y muy pronto el acuerdo definitivo. Qué bueno, no se sabe si se va a firmar en Colombia o en Cuba. Bueno, dijo el presidente Santos ayer que se va a firmar en Colombia. A mí me parece bien que así sea, aunque por gratitud con Cuba también deberíamos hacerlo allá, pero quizás ellos vengan aquí a acompañarnos a festejar. Sí, Iván Márquez dijo hoy desde La Habana que prefería que se firmaran en Cuba por gratitud con el pueblo cubano. Alguna forma habrá, pues se han encontrado fórmulas para cesar el fuego. Para cesar el fuego será mucho más fácil definir dónde se va a firmar el acuerdo definitivo, pero uno, claro, mirando a los cubanos piensa que ellos se sienten con derecho a que ese acuerdo se firme allí. Doña Imelda, muchas gracias. Usted acaba de bajarse del avión de La Habana y se vino para Cali. ¿Por qué? Bueno, yo tenía un compromiso previo con los amigos del Valle del Cauca de encontrarnos aquí para hablar sobre este tema de los acuerdos, sobre el compromiso que tenemos para el periodo que se viene del posacuerdo. Teníamos pensado muchas actividades ayer y hoy. Las de ayer nos tocó cancelarlas, pero las de hoy alcanzamos a desarrollarlas con amigos de Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, líderes en este proceso. Doña Imelda, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad, que ojalá no sea la última. El saludo último a los escépticos de La Paz. A los escépticos de La Paz yo los invito a pensar cuántos son los beneficios de este fin de la guerra, cuánto favor se nos hace con la terminación de un conflicto que nos ha causado tanto dolor. Es posible otra Colombia, es posible un futuro mejor para las nuevas generaciones de colombianos. Es nuestra responsabilidad dejarle a esos futuros jóvenes y a esas futuras generaciones otro país,
otra realidad mucho mejor que la que nos tocó a nosotros vivir. Es una responsabilidad y es un compromiso al que no podemos decir que no. Muchas gracias, doña Imelda. Con mucho gusto a ustedes, gracias. Doña Imelda Daza, ella es sobreviviente de la Unión Patriótica y estuvo ayer en La Habana siendo testigo de excepción de la firma del acuerdo de cese bilateral y definitivo al fuego entre el gobierno y las FARC. Estuvimos hablando, interpretando todos estos acuerdos y mandándole pues un mensaje a todos los colombianos para que crean en esta paz. Tengo entendido que Henry Acosta sigue en línea. Voy a darle cambio a Stephanie Perlaza para que continúe con él. Stephanie, muy buenas tardes desde el estudio 2. Siga usted en el estudio 1 entrevistando a don Henry, que ha escuchado durante tanto tiempo aquí a nuestra invitada Imelda Daza. Así es, Raúl, muchas gracias. Yo continúo con Henry Acosta, quien está con